Dios les bendiga, llenando la tierra del conocimiento de su gloria. Metámonos en los pasajes. Vamos a ir allá a las escrituras. Y quiero hablar aquí acerca de un pasaje con David. David ha pecado con Betsabé y matado a Urías. Y no entiende el nivel de enojo y cuánto ha ofendido a Dios. Sí sabe que es malo. David es un hombre de Dios, pero no sabe qué tan malo. Y Natán, usado por Dios, es mandado para hablar con él. Le dice una historia, la conocen, la historia de la cordera y el hombre rico, el hombre pobre. Y ahora se le permite a David que pase juicio sobre esa persona que él no sabe que es él mismo. Se le ha puesto en la mesa enfrente de él que juzgue, pero él cree que no es él. Él cree que es alguno que vive en su reino y va a pasar juicio. La historia era que un hombre vino a visitar a un rico. El rico tenía muchas ovejas, muchos corderos, pero en vez de darle de comer de una de las que él tenía, su vecino tenía solo una y era pobre. Y agarró esa una, la mató y se la dio al que se venía visitando. Esa es la historia. Y ahora se le dice a él: David, ¿qué piensas que debemos de hacer con este hombre? Mire lo que dice David. El versículo 5 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Eso es lo primero, digno de muerte, el que lo hizo. Ahora lo que debe de hacer, y debe de pagar la cordera con 4 tantos. O sea, él mató a una, que él pague con 4. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Pasó juicio y el juicio fue duro. 4 por 1. Dijo: yo mismo, o hablando de eso, digo que es digno de muerte, mátenlo a él. Pero de todas maneras, la fianza o la multa que se le va a poner son 4 por 1. Hay otra historia en Primera de Reyes, capítulo 30. Primera de Reyes 30. No, Primera de Reyes 20, versículo 37. 20-37. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe. Este es un profeta y necesitaba el golpe para una profecía. Y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. El rey no lo reconocía. El rey había hecho algo que no debía de haber sido. Le había perdonado la vida a alguien que Dios le había dicho que no le perdonara la vida. Primera de Reyes 20, versículo 39. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla. Es el profeta el que está hablando. Y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Le dice: vida por vida, muerte por muerte. Le da paz a la sentencia. No sabía el rey que se estaba sentenciando a sí mismo. Oigan el versículo 41. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey Israel conoció que era de los profetas. El versículo 43. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Oremos. Dios de misericordia, tócanos, muévenos, quebrántanos y enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. David ha enfrentado algo y ha cometido un pecado grave. Y a veces no es suficiente saber lo que has hecho es malo, sino qué tan malo es delante de Dios. Había tomado la mujer de alguien más y había matado al marido.
El salmista, el escritor tan poderoso, el matador de gigantes, ahora se vuelve animalístico en el hecho de sus deseos carnales y a la misma vez, para cubrir su pecado, mandar a matar a alguien. Qué terrible. Y Dios está ofendido tremendamente. David sabe que hizo algo mal, pero no se ve como que esté muy compungido. Y Natán le cuenta la historia, ya la leímos, ya hablamos de ella. Pero aquí hay un principio que tenemos que entender. La sentencia para sí mismo se le estaba poniendo a él. Él no sabía que era él mismo, pero se le estaba poniendo su pecado en otra persona. Y él dijo, enojado, mátenlo. Y lo que vas a pagar en compensación son 4 por 1. Y no sabía David que se había sentenciado a sí mismo. No sabía. Cuando el niño que tuvo con Betsabé, con la que pecó, nació, pasó esta palabra. David se tiró sobre su rostro y comenzó a clamar al Señor por perdón. Gracias a Dios por los que se humillan en la presencia del Señor. Y Natán regresa y le dice, Dios te ha perdonado, por eso no te mató ahorita. La primera parte, hay un perdón porque Dios es un Dios de misericordia. Gloria a Dios porque es un Dios de misericordia. Pero hay pecados que dejan consecuencias. La joven que fue y durmió con alguien que no era su esposo, viene de rodillas delante de Dios y Dios la perdona. Dios te perdona, pero ese niño de todas maneras nace. Hay consecuencias. Cuatro por 1, dijo él. Dios le perdonó la vida, pero comienza a pagar 4 por 1, porque la sentencia la dio él. Él mató a Urías. El primer muerto fue el niño que tuvo con Betsabé. El primero. Es más, ayunó por 7 días porque no quería que el niño muriera, pero murió de todas maneras. Ahora llevó 1 por 1. Murió Absalón en la rebelión. 2 por 1. Murió Adonías en otra rebelión, otro hijo de él. 3 por 1. Murió Amnón porque violó a su hermana. 4 por 1. La sentencia la dio David y no sabía que estaba sentenciando a muerte a 4 de sus hijos. Cuando él se paró enojado contra este varón que había hecho estas cosas y que él creía que era alguien de su propio reino y dijo 4 por 1, Natán le dijo, eres tú. Eres tú. Yo sé que si David hubiera sabido que era él mismo el que se estaba sentenciando, no hubiera dicho 4 por 1. No. Lo mismo pasa con este otro varón. Al rey se le ordena que mate a un cierto rey, que los ataque. Y ese rey tiene su propia idea y no lo hace. Más bien lo trae con él. Y se le dice a un profeta, ve, disfrázate. Y cuéntale esta historia. La misma historia que con David. Me dieron a un hombre a cuidar, le dice el profeta, y lo perdí. Me había dicho el soldado que me lo dio a cuidar a ese preso que si lo perdía era vida por vida. Y el rey que iba en su caballo después de una gran victoria, olvidándose de que era él el que estaba pasando sentencia hacia sí mismo, dijo, esa es la sentencia, vida por vida. Y el profeta se quita el disfraz y le dice, eres tú. Oigan, esto no es casualidad ni es algo que debemos de tomar a la ligera. Lo que dice
en la oración del Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Muchas veces, la mayoría de las veces, la sentencia es dada por ti mismo. La paga del pecado es muerte, claro que sí. Pero cuando alguien es puesto en tu mano y tienes la capacidad de pagarle duramente y hay justicia en eso, recuérdate que te estás juzgando a ti mismo. Porque la Biblia claramente dice: con la vara que midas serás medido. Párate en los zapatos de David y párate en los zapatos de este otro hombre, este otro rey. Y entiende que a ellos se les dio la habilidad de sentenciarse a sí mismos. Cuando sentencias a alguien, siempre estás sentenciándote a ti mismo. 4 por 1 significa 4 por 1 para ti. Vida por vida significa vida por vida para ti. Que Dios nos ayude. Porque cuando estamos en esas posiciones de pasar sentencia contra un hermano, contra un padre, contra un miembro de la iglesia, contra un pastor, que nos acordemos de que nos estamos sentenciando a nosotros mismos. No estoy diciendo que apapaches el pecado. Yo creo que el pecado debe ser enfrentado todas las veces, porque de otra manera comienza a hacer, y la Biblia dice esto: un poco de levadura leuda toda la masa. Si permites el pecado, comienza todo el pecado por todos lados. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo, cuando estés lidiando con algo, entiende que 4 por 1 para una persona significa 4 por 1 para ti también. Que vida por vida para aquel que lo hizo también significa vida perdida para ti también. Dios nos ha dado esta capacidad de sentenciarnos a nosotros mismos. Por eso la gente que tiene tanta misericordia constantemente, Dios les enseña misericordia a ellos mismos. Porque Dios les ha demostrado y les ha dado que la sentencia está en tu boca. La sentencia está en tu cuando los encuentres, acuérdate. Es más, ponte en la posición de esa persona y di: si yo fuera esa persona, ¿qué era lo que yo quisiera? Dice la Biblia de esta manera, lo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, que entienden el pasaje, y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando veas al prójimo, entiende que es como que fueras tú mismo. Y cuando veas al caído, al golpeado, al pecador, al que está luchando, al que merece, al que anda haciendo, entiende que en el momento que lidias con el pecado debes de hacerlo, pero cuando pases sentencia, acuérdate que estás pasando sentencia sobre ti mismo también. Ejercita misericordia para que tengas misericordia de ti en el futuro. Dios te bendiga.